tanto estratégica, financiera, administrativa, y de ahí en base. Una cosa es el problema está de cero, ya estoy inscrito. No tengo nada. Estación estudiantes. Tengo a bien darles la cordial bienvenida a este Foro Económico Internacional que, bajo el denominativo del rol del sector privado en la economía plural, pretende propiciar este espacio de análisis, debate y reflexión para discernir y establecer mecanismos efectivos de coordinación, complementación y articulación estratégica entre los sectores privado y público, que coadyuve obviamente en la planificación y fortalecimiento del desarrollo económico y productivo del país y permita el bienestar de todas y todos los bolivianos. Confluimos en este espacio de encuentro mujeres y hombres vinculados y comprometidos con el desarrollo económico integral de nuestro país, autoridades gubernamentales, empresarios, servidores públicos, académicos, representantes de organismos internacionales, docentes, periodistas y también jóvenes estudiantes universitarios, con una clara muestra de una voluntad decidida de aprender para servir mejor. Les pido un fuerte aplauso para todos ustedes para que esta jornada realmente sea provechosa. Permítanme agradecer y saludar por ello la presencia de nuestras distinguidas autoridades e invitados especiales. Saludo al señor presidente de la Cámara Nacional de Comercio y anfitrión de este evento, don Fernando Cáceres Pacheco. Asimismo, a nuestro paz presidente de la Cámara Nacional de Comercio, don Marcelo Pérez Monasterios. Agradecemos la presencia de don Daniel Sánchez, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, de don Mario Yáfar, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, de don Guillermo Pumont, señor presidente de la Cámara Nacional de Exportadores, de don Cristian Eduardo, presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción, y de don Luis Urquizo, presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz. Este foro cuenta con el patrocinio del Grupo del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo de América Latina, además de la Corporación Financiera Internacional, quienes facilitaron la presencia de expertos internacionales que compartirán en esta jornada sus experiencias sobre el rol del sector privado en países donde el sector público participa activamente en la economía. Por ello quiero saludar la presencia de don Faris Haddad Cervos, representante residente del Grupo del Banco Mundial en Bolivia, así como de don Emilio Uquillas, representante del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, para quienes pido un fuerte aplauso por este apoyo que han brindado a la Cámara Nacional de Comercio. Me permito también saludar a los señores presidentes y representantes de las cámaras departamentales de Comercio, Industrias y Servicios del país, a los distinguidos miembros de la directiva y del directorio de la Cámara Nacional de Comercio, a las autoridades y representantes de instituciones gubernamentales, a representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, a presidentes y representantes de instituciones gremiales, a las señoras y señores empresarios y por sobre todo a nuestros distinguidos visitantes expositores que compartirán esta jornada con nosotros. Y sin más preámbulos, quiero ceder este podio al señor Fernando Cáceres Pacheco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, para brindarnos sus palabras de inauguración de este Foro Económico Internacional sobre el rol del sector privado en la economía plural. Señor presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez. Señor presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Mario Yáfar. Señor presidente de la Cámara Nacional de Exportadores, Guillermo Pumont. Señor presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción, Cristian Eduardo.
Señor presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, ciudad anfitriona para este importante evento, señor Marcelo Pérez Monasterio, presidente vitalicio de la Cámara Nacional de Comercio, señor representante del Grupo del Banco Mundial en Bolivia, Faris Haddad Servos, señor representante del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, Emilio Uquías, distinguidos señores paz presidentes de nuestra institución, distinguidos señores presidentes de las cámaras departamentales de Comercio, Industria y Servicios, muchas gracias por hacer el esfuerzo de llegar aquí, distinguidos miembros del directorio y de la mesa directiva de la Cámara Nacional de Comercio, autoridades y representantes de instituciones gremiales, representantes del cuerpo diplomático, señoras y señores empresarios, estimados jóvenes universitarios, amigos de los medios de comunicación, amigos todos, señoras y señores, muy buenos días. A nombre de la Cámara Nacional de Comercio, tengo la satisfacción de darles la bienvenida a este foro económico internacional denominado el rol del sector privado en una economía plural. Pretendemos que esta jornada reflexionar sobre las posibilidades de complementación y articulación que debe existir entre el sector privado y sector público. Deseo agradecer el patrocinio y la cooperación del Banco Mundial, de la CAF, de la Corporación Financiera Internacional, la IFC, y de las empresas auspiciadoras que nos ayudaron a desarrollar este importante evento. Asimismo, saludo la voluntad y predisposición del Gobierno nacional en avanzar en la complementación entre el sector privado y sector público. En unos años más celebramos los 200 años de la creación de nuestra querida patria, un acontecimiento cargado de historias, simbolismos, de sentimientos y emociones, pero también de inquietudes, expectativas y esperanzas. Juntamente por ello, el bicentenario cada vez más cerca es una ocasión extraordinaria para que los bolivianos encaremos hoy el reto de construir una visión común de desarrollo de largo plazo y con el mayor consenso posible de la sociedad. En este sentido, quiero felicitar la iniciativa del presidente Evo Morales para promover una Agenda Patriótica 2025 que recoge el desafío de planificar el desarrollo económico y social de nuestro país. Y como no podría ser de otro modo, el sector privado nos sentimos comprometidos con el desarrollo de esta agenda. Reafirmamos nuestra disposición de colaborar con las autoridades del gobierno en la implementación de la Agenda Patriótica. A inicios de este gobierno, el 2006, existió un clima de desconfianza mutua entre el gobierno y el sector privado. El sector privado sintió un clima de inseguridad jurídica y poca valoración hacia los esfuerzos y aportes de la actividad privada. Sin embargo, en estos últimos años, los empresarios hemos empezado a comprender mejor al gobierno, sus preocupaciones, así como la importancia que le asigna a un sector público productivo. Pero también creemos que el gobierno ha ido cambiando su mirada al sector privado. Ha empezado a reconocer que el sector posee una potencialidad que debe ser aprovechada en beneficio del crecimiento del país. El entendimiento entre ambos sectores ha ido mejorando, pero hay mucho camino por recorrer y mucho por hacer. Estamos, por tanto, en un momento que puede definir el futuro de nuestro país. Un momento de encuentro en el que, dejando al lado las desconfianzas del pasado, podamos juntos entre sector privado y público generar una relación de trabajo en que los empresarios bolivianos podamos contribuir al desarrollo de nuestra patria, que es el objetivo que todos compartimos. Ha llegado el momento en que el gobierno y empresarios privados, en el plazo más breve posible, generemos mecanismos adecuados para establecer una verdadera y efectiva complementación.
Justamente este foro pretende estimular el debate, el análisis y sobre todo la reflexión para destacar la importancia de trabajar juntos en el marco de la economía plural y mostrar las experiencias y opciones de cooperación entre ambos sectores. La historia económica nos enseña que una de las claves de desarrollo es una estrecha y eficaz colaboración del sector público con el sector privado. Las naciones que han recorrido este camino de coordinación han obtenido las ventajas de una convergencia de intereses y, por cierto, de los beneficios derivados de una sinergia y complementación de esfuerzos. El mundo hoy, hay muchas experiencias exitosas de trabajo conjunto entre los sectores. Lo propio también en América Latina. En Chile, hace pocos días, la presidenta Bachelet propuso una agenda de trabajo de productividad, innovación y crecimiento, basado en profundizar el trabajo entre el sector privado y sector público. Nicaragua, un país socialista, es también un ejemplo donde existe una efectiva coordinación a través de una ley que obliga al sector público nacional y local a desarrollar una instancia permanente de diálogo, intercambio y consenso con sus respectivos homólogos del sector privado. Debemos destacar también el ejemplo de Colombia, donde las instituciones gremiales obtienen recursos del gobierno para fortalecer al sector privado bajo una dinámica de planificación conjunta. Estos ejemplos exitosos solo son posibles por la actitud de voluntad política que nace desde la máxima autoridad del Estado. Sin esta voluntad política de la presidencia es difícil avanzar en esta complementación. Voluntad política que deberá convertirse en una política de Estado, reconociendo la importancia del sector privado en un mundo donde los países compiten por las inversiones y los mercados. Estimados amigos, históricamente el sector privado se constituye en uno de los pilares fundamentales en la construcción de nuestra patria. Ha contribuido en la generación de actividades productivas, empleos, apertura de mercados, generando recursos para impulsar el desarrollo económico de nuestro país. El empresariado ha contribuido decisivamente en la creación de diversas instituciones públicas que hoy son base del funcionamiento del Estado, como ser el Banco Central de Bolivia, la Superintendencia de Bancos, hoy la ASFI, la Aduana Nacional, el Registro de Comercio, solo para mencionar las más importantes. Hoy en día el sector privado continúa siendo una importante parte económica de nuestra sociedad. Contribuye con 2/3 partes del Producto Interno Bruto. Todos los servicios, todos los bienes y servicios que se producen en Bolivia, 2/3 partes proviene del sector privado. Aporta con la mitad de las exportaciones del país, con el 100% de las exportaciones no tradicionales, con el 94% de las exportaciones mineras, con el 43% de todas las inversiones del país. El sector privado genera la mayor parte del trabajo formal y digno del país. En 2012, el impuesto a las utilidades de empresas ha sido el impuesto con mayor crecimiento entre todos los contribuyentes fiscales. Además, contribuye en el proceso de innovación y adaptación de tecnologías. Por ello, una economía con un crecimiento elevado y sostenible requiere de un sector fuerte privado, dinámico e innovador. No es solo importante apoyar a la micro y pequeña empresa, sino también a las empresas de mayor tamaño, ya que por sus conocimientos de los mercados y sus capacidades administrativas, tecnológicas y financieras, a través de sus encadenamientos, son claves para hacer que las pequeñas empresas se constituyan en verdaderos emprendimientos productivos y no solo en unidades de autoempleo. La integración entre las grandes y pequeñas y microempresas es muy importante. No debemos olvidar que existe una fórmula de complementación efectiva que establece un sector público fuerte, un sector privado dinámico, es igual a mayor desarrollo económico y menor pobreza. Por ello considero necesario establecer claramente lo que Bolivia necesita y definir un horizonte estratégico que marque el norte claro de la acción del gobierno y del sector privado.
Al respecto, permítanme llamar la atención acerca que consideramos las grandes prioridades nacionales que están recogidas de alguna manera en la Agenda Patriótica 2025. Necesitamos diversificar la matriz productiva. Las exportaciones se concentran en materias primas. Hoy el 80% de las exportaciones de nuestro país están concentradas en dos rubros: el gas y minerales. Y solo el 20% son exportaciones no tradicionales. Es una concentración muy fuerte y tenemos que trabajar en diversificar. La participación de la industria manufacturera en el PIB alcanza el 13% y ha caído sostenidamente desde los fines de los 80, que alcanzaba el 19%. Necesitamos que este índice se duplique. De acuerdo a la CEPAL, las exportaciones manufacturadas del país alcanzan solo al 4.9% del total, el porcentaje más bajo de América Latina y el Caribe. Debemos trabajar en mejorar el clima de negocios. El informe de Doing Business, Bolivia ocupa el puesto 162 de 189 economías en la calificación general. Obtiene Bolivia el puesto 185 de 189 en las facilidades para pagar los impuestos. Es decir, por la burocracia y el tiempo que dedicamos a pagar los impuestos, estamos en el lugar 185 de 189. El puesto 180 para abrir un negocio. Estamos trabajando, gracias al apoyo de la IFC, el ministerio de la señora Teresa Morales, se está trabajando en una ventanilla única que esperemos que tengamos un mejor ranking después de la implementación de esta ventanilla. La informalidad también es un problema fuerte que tenemos. 72% de nuestra economía es informal, la más alta de América Latina y el Caribe. Nos llevamos la medalla de oro en este concepto. Y otro tema importante es la infraestructura. Tenemos que sustancialmente mejorar la infraestructura para mejorar la competitividad. De acuerdo a la CAF, la red vial pavimentada es solamente el 7.9% de la red vial total. La cobertura eléctrica solo alcanza el 77.5%, solamente superior a Honduras y Nicaragua. Solo el 0.71% de los habitantes en Bolivia tienen acceso a Internet de banda ancha, únicamente superior a Cuba y Honduras. Es urgente mejorar las normas de contratación para obras públicas y facilitar la participación de empresas nacionales privadas en la construcción de nuestra propia infraestructura de nuestro país. Finalmente, debemos incrementar el porcentaje de la inversión. En relación al PIB, el año pasado ha sido de 19%, mientras que esta relación fue del 23.6% para Chile, para darles un ejemplo, del 29.6% para Perú. La inversión genera riqueza, la riqueza se la distribuye y la pobreza se reduce. Ha salido de la ley de inversiones, falta elaborar el decreto reglamentario, falta definir los incentivos para las regiones estratégicas, los sectores estratégicos, pero sobre todo tiene que haber la voluntad, la actitud para mostrar que estamos dispuestos a recibir con brazos abiertos la inversión en nuestro país, siempre cuidando que los beneficios sean los adecuados para Bolivia. Para solucionar estas debilidades que he mencionado, es necesario alcanzar una articulación efectiva pública-privada, priorizando acciones a ejecutar. Distinguido público, como sector privado estamos dispuestos a conformar un equipo multidisciplinario de trabajo en el que incorporaremos los mejores bolivianos y bolivianas como contraparte del gobierno para contribuir en la planificación de las políticas de desarrollo de nuestro país y encontrar los mejores mecanismos de complementación público-privado. Podemos trabajar en el marco de la ley de empresas públicas que ya existe en Bolivia, una estrategia propia de alianza pública-privada para conformar empresas mixtas, suscribir contratos de riesgo compartido y otras modalidades que puedan favorecer tanto al Estado como la iniciativa privada. Sin duda las posibilidades son múltiples, pero debe existir la voluntad política a niveles de decisión de nuestro gobierno. Una colaboración eficaz entre el sector público y privado puede ser la llave para dinamizar las inversiones y con ello potenciar la capacidad de generar empleos de calidad. Asimismo,
no nos podemos olvidar de la inclusión social que es tan importante en nuestro país. Los sectores que conforman la economía comunitaria, la cooperativista, todo el cual está establecido en el modelo de la economía plural, es importante integrar en el desarrollo de nuestro país. Para lograr la articulación estratégica entre ambos sectores, consideramos necesarios contar con una disposición legal, igual como tiene Nicaragua. Un decreto supremo o una ley de Estado del Estado plurinacional que disponga la creación de una instancia como un consejo consultivo permanente que genere mecanismos de coordinación en los niveles nacional y locales, que las cámaras departamentales del sector privado trabajen con sus gobiernos, trabajen con su municipio y las cámaras nacionales trabajen a nivel del gobierno nacional para impulsar la producción, fomentar la productividad, la competitividad y la responsabilidad social empresarial, con el fin de procurar en el bien y alcanzar el desarrollo económico del país con justicia social. Por ello, nuestro llamado a las autoridades de gobierno para que consideren esta propuesta. Nuestras motivaciones no es otra que abrir nuevas oportunidades económicas y de amplio beneficio social. Trabajamos juntos, Estado y sector privado, solo con patriotismo y un sentido de propósito común, articulando voluntades y sumando esfuerzos, podremos construir un país para el vivir bien. Porque el bienestar de los bolivianos solo puede construirse si hay una efectiva complementación entre las capacidades del sector privado y sector público. El país lo agradecerá. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de don Fernando Cáceres, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Para dar inicio ya a las sesiones de exposición, voy a pedir a nuestras autoridades, invitados especiales, por favor tomen su ubicación correspondiente para que demos inicio ya con la primera exposición que tenemos previsto a esta hora. Aprender de las experiencias internacionales, las posibilidades de complementación entre el sector público y el sector privado, de manera de poder trabajar conjuntamente para el beneficio de todos los bolivianos. Contar con elementos para entender mejor cuál es el papel del sector privado en el desarrollo de la economía nacional a partir de experiencias internacionales. Según el programa, tenemos prevista la exposición de don Michael Penfold, que es director de Políticas Públicas y Competitividad del Banco de Desarrollo de América Latina, de la CAF. Lastimosamente, el señor Penfold ha sufrido un inconveniente de salud y quisiera, si es que el señor Emilio Quillas, que es el representante del Banco de Desarrollo de América Latina, quiere hacer una pequeña explicación, uso de la palabra y presentar a don Michael Penfold, por favor le invito a pasar a esta testera. Sin embargo, gracias a la tecnología también que tenemos en nuestro país, vamos a tener la posibilidad de escucharlo vía sistema Webex, que es también gracias al apoyo y la cooperación de nuestra empresa Entel. Por favor, señor Uquillas. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Solamente quería felicitar a Fernando y a la Cámara por esta iniciativa. Yo creo que es un excelente paso de acercamiento y propuestas concretas para poder lograr esta tan ansiada alianza público-privada en toda nuestra América Latina. Siempre yo cito el caso de la reunión que existe anualmente en el Perú, CADE, que es un seminario, como se dice vulgarmente, una encerrona entre privados y públicos, en la que se establecen los lineamientos para el crecimiento, el desarrollo del sector empresarial y el acompañamiento de las políticas públicas. Creo que este es un primer paso en esa dirección y yo simplemente desde la CAF felicitar y manifestar nuestro apoyo a todas las instancias que puedan promover esta iniciativa porque consideramos que es fundamental para el crecimiento del país. Como se mencionó hace un momento, mi colega Michael Penfold, que fue convocado hace algunos meses para estar aquí presente, tuvo un inconveniente de salud y nos va a acompañar vía virtual desde nuestra sede en Caracas, Venezuela.
y estoy seguro de que va a poder llenar las expectativas de todos quienes estamos aquí escuchándole. Nuevamente felicitaciones y muchas gracias por su atención. El moderador para esta exposición será don Mario Yafar, presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Por lo tanto, las preguntas y demás van a estar de alguna manera filtradas y además expuestas y comentadas por don Mario Yafar. Don Michael Penfold va a desarrollar la exposición sobre la transformación productiva en América Latina y Bolivia. Michael Penfold es director regional de Políticas Públicas y Competitividad de la CAF. En esta posición le ha correspondido liderar la provisión de conocimiento y servicios no financieros en temas de desarrollo del sector privado. Es autor de diversos libros y papeles de trabajo publicados en diversas revistas académicas internacionales. Ha sido profesor invitado de la Universidad del Sur de California, de la Universidad de Columbia en Nueva York. Tiene un PhD en MPhil y MA de la Universidad de Columbia de Economía Política. También se desempeña como profesor asociado del Instituto de Estudios Superiores de Administración en Caracas. Así que yo le cedo la palabra a don Michael Penfold desde Caracas. El auditorio del Foro Económico Internacional lo está escuchando. Adelante, Michael. Bien, buenos días. No sé si me están escuchando desde Caracas. Sí, perfectamente. Ok, bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Cámara de Comercio de la participación. Es un verdadero placer poder acompañarlos. Tenía toda la intención de estar con ustedes físicamente en La Paz, pero lamentablemente por situaciones de salud me fue imposible asistir. Pero no quería dejar de poder participar en este seminario tan importante, pues yo creo que Bolivia está en un momento realmente muy oportuno, tiene altas tasas de crecimiento, tiene una actividad económica importante para asumir en base a un diálogo público-privado lo que es el reto de la transformación productiva en el país. Y lo que quisiera de alguna manera compartir con ustedes en la mañana de hoy es básicamente nuestra visión, una visión latinoamericana, si se quiere, sobre lo que implica la transformación productiva en la región y algunos de los retos que nosotros creemos que esa agenda tiene para los países, tanto para el sector público como para el sector privado, y compartir con ustedes algunos de los aprendizajes que nosotros hemos venido andando en los últimos años. Particularmente quiero compartir cinco temas en la agenda. El primero, ¿cuál es el desempeño económico de América Latina? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cómo son los patrones de comercio e inversión? ¿Qué está ocurriendo en materia de política sectorial en la región? Por primera vez, después de décadas, que América Latina había dejado de hablar de política sectorial, de apoyo de servicios empresariales a través de servicios empresariales a la industria, al comercio. Empieza a aparecer un debate importante sobre cuál es el papel del sector público y cuál es el papel principal que también tiene el sector privado en la provisión de este tipo de apoyo. Adicionalmente, quiero compartir con ustedes la visión nuestra desde acá sobre cuál es la agenda de transformación productiva en América Latina o cuáles son los principales componentes de esa agenda y cuál es la experiencia que nosotros hemos venido acumulando y los aprendizajes que hemos tenido en los últimos años. Para nadie es un secreto que el crecimiento de Bolivia durante los últimos años, particularmente en el 2012, 2013, incluso en el 2014, son tasas altas, incluso en términos comparativos con otros países de la región. Bolivia creció en el 2013 cerca de 6.78%, para el 2014 las proyecciones están por encima del 5%, lo cual implica que el país viene creciendo a una de las mayores tasas de América Latina junto a otros países como el Perú. Pero eso no deja de tener, digamos, unos riesgos
y también unas señales de alerta que requieren ser atendidas. En particular, mantener tasas altas de crecimiento implica mejoras de la productividad. Y yo creo que este es un gran reto que tiene la región. La región ha venido creciendo en estos últimos años como consecuencia de una mejora realmente impresionante en los términos de intercambio a nivel internacional, y no necesariamente como consecuencia de una mejora de la productividad de los países. Y si nos comparamos con el este asiático, con el sudeste asiático en general, esas tasas son realmente bajas. De modo que América Latina, si quiere crecer en el largo plazo a tasas que estén por encima de los 5% de manera consecutiva, va a tener que hacer, digamos, o asumir una agenda de transformación productiva realmente importante. Y por transformación productiva estoy hablando de mejoras de productividad y también de creación de mayor valor, en particular en sus productos de exportación. Y esto lo digo porque la diversidad económica de América Latina, no solamente de Bolivia, es realmente baja. Salvo países como México, nuestra diversificación exportadora sigue siendo muy escasa. Algunos países como Brasil, Uruguay y Colombia han hecho unos esfuerzos importantes, pero Bolivia en particular, al igual que otros países como Ecuador, como Venezuela, Paraguay, requiere mejorar el grado de diversificación económica para poder sostener mayores tasas de crecimiento en el largo plazo. En general, si comparamos la matriz de exportación de Bolivia con Brasil o Ecuador, encontramos que están dominadas, no solamente en el caso boliviano, sino incluso también en el caso ecuatoriano y también en el caso brasilero, están dominadas por los commodities, pero en el caso particular de Bolivia esta tendencia se ha ido profundizando, pues para el 2013 el 72,3% de las exportaciones correspondieron básicamente a commodities. Y específicamente el gas natural, la minería y en parte la agricultura han jugado un papel preponderante en ese proceso. Ahora bien, cuando comparamos esto con la región en términos globales, nos encontramos que esa tendencia de Bolivia, si bien está muy acentuada, no es muy diferente en términos regionales. Estamos en una región donde las exportaciones están dominadas cada vez más por las materias primas, donde la exportación de bienes manufacturados, si bien en volumen han crecido en términos de su importancia, en términos relativos, ha venido cayendo significativamente, pero además de eso, la intensidad tecnológica de las exportaciones de América Latina en general tienen una tendencia, en particular estos bienes manufacturados, a poseer una calificación relativamente media hacia baja en materia de intensidad tecnológica. Adicionalmente, nuestras exportaciones, lo que nosotros realmente estamos exportando, lo estamos exportando en materia de recursos naturales, fundamentalmente a Asia y a Europa, y nuestros bienes manufacturados se mantienen principalmente concentrados en América Latina. El 53% de las manufacturas están concentradas básicamente entre América Latina y los Estados Unidos. Ahora, lo que es más llamativo es que el comercio intrarregional, es decir, el comercio y las exportaciones latinoamericanas que se mantienen dentro de nuestra región, si lo comparamos a otras partes del mundo, particularmente a Asia, encontramos que el comercio intrarregional es realmente muy bajo, mientras que en Asia ese comercio representa el 37%, en América Latina alcanza el 17%. Y esto tiene que ver mucho con el papel que China ha venido jugando en Asia, en regionales y globales, que le ha permitido a los exportadores de Corea, de Australia, de Tailandia, de Indonesia, articularse a través de un mercado realmente importante, enorme,
que a la par de los cambios tecnológicos y de la fragmentación cada vez más especializada de las cadenas de valor global, le han permitido al comercio en esta parte del mundo realmente promover un proceso de integración importante. Y eso es algo que no estamos viendo en América Latina. Lo estamos viendo en América Latina en parte porque la agenda de integración comercial se ha quedado un poco rezagada en la región y adicional. Don Michael Penfold, no lo escuchamos. Se ha cortado la comunicación. A ver, intentaremos retomarla. Lamentablemente se ha cortado la comunicación. Don Michael Penfold, si nos escucha, por favor, comentar brevemente lo que significan las alianzas público-privadas, las famosas APP, que en las últimas décadas se han multiplicado exponencialmente. Son alianzas que en su definición son muy ambiguas, tienen múltiples acepciones, pero realmente los países más desarrollados precisamente ha sido gracias a la actividad de estas alianzas público-privadas. Decíamos que la definición es muy ambigua, muy amplia, pero básicamente define la incorporación del sector público en las actividades de la economía conjuntamente con un sector gobierno. ¿Cómo se puede entender una participación del sector público de manera coordinada con las estrategias de un sector público? Ahora más que nunca, y lo ha manifestado el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, ese ofrecimiento de un consejo consultivo permanente para crear esos lazos de coordinación con el sector público. Lo propio hace la Cámara a la que represento, en la que hemos identificado que hay dos visiones que lamentablemente no se encuentran y que reclamamos o pedimos de que sean precisamente esas diferentes visiones las que confluyen y se manifiestan y se plasman en estas alianzas público y privadas. Parece que hemos restablecido la comunicación, vamos a hacer un intento. Don Michael Penfold, ¿nos escucha? Sí, yo los estoy escuchando. Lamento mucho la interrupción tecnológica, pero quisiera saber si ustedes me están escuchando a mí. Perfectamente, don Michael. No sé en qué momento se cortó la comunicación, si usted podría continuar. Ok, no sé en qué punto de mi presentación quedamos. Estaba precisamente en el tema del comercio regional, comercio intrarregional, y usted tiene la lámina en el momento en el que se cortó la comunicación. ¿Esta lámina la están viendo ahora? Sí. Eso. Sí. Sí. Bueno, básicamente, para continuar, en el tema de comercio internacional, yo creo que América Latina tiene una agenda realmente importante y de grandes retos, y que debería tener un foco muy especial, como dije anteriormente, en la integración de estas cadenas de valor regionales que estén insertadas en cadenas globales realmente, pero eso pasa en el fondo por dos agendas. Una agenda que tiene que ver con integración regional, tanto en componente de comercio como de integración física, pero también con una serie de inversiones y de cambios que tienen que ver con la facilitación del comercio, que es una agenda en la cual tanto el sector público como el sector privado pueden jugar un papel fundamental.
Esa agenda tiene 4 componentes fundamentales. Una que tiene que ver con el entorno de negocios, donde América Latina, particularmente en el marco regulatorio, todavía tiene retos muy importantes que desarrollar. En temas de infraestructura de transporte y comunicaciones, y en particular la disponibilidad y uso de tecnologías de información y comunicación, pero también en todo lo que tiene que ver con la administración de frontera, la transparencia en la administración de esa frontera, en la eficiencia también logística vinculada a la administración aduanera y evidentemente el acceso a mercado. Ahora, América Latina también está viviendo una situación realmente privilegiada e importantísima en materia de inversión extranjera directa. De hecho, en los últimos 6 años, particularmente después de la crisis financiera global, la región está recibiendo en términos netos cerca de 120 mil millones de dólares al año en materia de inversión extranjera directa. Y es una inversión que tiene unas características bastante distintas o diferentes a la que veíamos en la década de los 90, en la cual buena parte de esos flujos de inversión estuvieron de alguna manera vinculados a procesos de ventas de activos estatales, particularmente en el sector servicio, en el sector financiero, en el sector de servicios públicos como telefonía, agua, a un proceso de inversión que tiene unas características muy diferentes. En primer lugar, flujos de inversión muy orientados a las oportunidades que están apareciendo en los sectores de recursos naturales, flujos de inversión que están muy vinculados también a oportunidades de inversión en el área de infraestructura, particularmente a través de acuerdos públicos-privados, y también por primera vez la región está empezando fondos de capital de riesgo que están entrando en América Latina, que si bien es un fenómeno relativamente reciente y muy concentrado en Brasil y México, no deja de ser interesante porque son flujos que empiezan a buscar oportunidades de inversión en empresas de mediana. Y otra tendencia importante en materia de inversión es que casi el 19% de los flujos de inversión de América Latina se están originando dentro de América Latina. Es decir, este fenómeno de las multilatinas ya no es un fenómeno puntual de algunas empresas, sino que en el agregado empieza a tener realmente unas características muy importantes. Bueno, otra interrupción. Vamos a continuar aprovechando de comentar un poquito para que no sea monótono esto. Decíamos que estas alianzas público-privadas son tan antiguas como la historia económica del mundo, pero que en estos últimos años hubieran cobrado gran importancia. Lo que deberían manifestar en especial estas alianzas entre estos dos sectores o actores, que son el gobierno, que son los que definen las políticas y diseñan las estrategias económicas, y el sector privado, precisamente es una manifestación voluntaria del deseo de trabajar de manera coordinada. Lo hemos dicho desde los gremios, de que el sector privado está en condiciones de compartir riesgos, está en condiciones de compartir inversiones, estamos en condiciones de compartir agenda. Lo dijo don Fernando Cáceres, que para nosotros esa Agenda 2025 recibió todo el respaldo de nuestra parte. Estamos con los mismos objetivos comunes de disminución de la pobreza y principalmente de coordinar esas agendas productivas. El sector privado tradicionalmente tuvo o estuvo dedicado a ciertas actividades características que hoy en día vemos que están siendo, si vale el término, invadidas por el sector público,
empresas que ingresan a hacer actividades que tradicionalmente estaban reservadas para el sector privado, y es necesario coordinar estas actividades, que sepan los inversionistas privados cuáles son los próximos emprendimientos para que podamos saber a qué atenernos, para que podamos planificar mejor nuestras inversiones. A modo de comentario, el tema del anuncio de la última inversión en el sector turismo, por ejemplo, causó lo que debía causar, alarma. Sucede lo mismo en muchos otros sectores, y esto es lo que se reclama con las alianzas público-privadas, que se unan intereses comunes, porque el propósito y los objetivos son comunes, pero que no exista desaliento e incertidumbre. Parece que don Michael no puede continuar con la comunicación. ¿Ustedes creen que damos paso a la lectura de las preguntas? Sin embargo, él no nos va a poder escuchar. Exactamente, pero bueno, vamos a continuar con el programa previsto. La mesa técnica ha tomado nota y tenemos las consultas realizadas, que se las vamos a hacer llegar a don Michael Penfold, y obviamente en los documentos de conclusiones y además en los resúmenes también vamos a poder generar algún tipo de contenido respecto a estas inquietudes. Vamos a continuar entonces. Quiero agradecerle a don Mario Yafar. Por favor, quisiera pedir un fuerte aplauso para don Mario por habernos ayudado en el tema de la moderación, pese a las dificultades un poco técnicas que tuvimos, pero no queríamos perder la ocasión de escuchar algunos criterios de don Michael Penfold.